Mi madre me ordenó darle mi huerta de aguacates a mi hermana como dote. Fingí aceptar y preparé los papeles. Pero cuando llegaron con sus botas nuevas para ser patrones, se toparon con la seguridad de la corporación agrícola a la que se la vendí. La cuchara se detuvo a medio camino de mi boca. El zumbido sordo de la conversación familiar, un murmullo que había aprendido a ignorar durante 34 años, se cortó de golpe. Fue como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Un silencio denso, pesado y expectante cayó sobre la mesa del comedor. Mi padre, Silvestre, carraspeó. Mi hermana menor, Maricela, dejó su teléfono sobre la mesa con un chasquido agudo. ¿Qué dijiste, mamá?, pregunté, aunque la había escuchado perfectamente. Mi voz sonó extrañamente tranquila, demasiado tranquila. Mi madre, Genoveva, ni siquiera me miró. En ese momento, toda su atención estaba dedicada a una tarea de vital importancia, servirle la porción más grande y jugosa de la barbacoa, la que tenía menos grasa, a Maricela. Sus manos, siempre impecables con una manicura francesa perfecta, se movían con una gracia practicada. Eran las mismas manos que, unos segundos antes, habían detonado una bomba nuclear sobre el centro exacto de mi vida. Dije, repitió Genoveva, finalmente levantando la vista. Sus ojos, fríos y evaluadores, pasaron sobre mí sin detenimiento, como si yo fuera un mueble mal puesto o una mancha en el mantel. Que hemos decidido que tu huerta de aguacates será el regalo de bodas para Maricela. Es tu dote. Dejó caer la palabra dote, como si fuera algo normal, algo lógico, algo que se había discutido y acordado. Pero yo no había discutido nada. Yo no había acordado nada. Me llamo Soledad. Tengo 34 años. Soy ingeniera agrónoma, con una especialidad en sistemas de riego. La mujer que acababa de hablar era mi madre, de 60 años. La joven que de pronto sonreía como si le hubieran ofrecido el mundo era mi hermana Maricela, de 25, autoproclamada, creadora de contenido, influencer de estilo de vida, lo que sea que eso signifique. El hombre que de pronto encontró un interés desmedido en el patrón de su plato de Talavera era mi padre, Silvestre, de 62 años. Y el tipo sentado junto a Maricela, con una sonrisa satisfecha, un reloj de oro demasiado ostentoso y olor a loción barata, era su prometido, Gaudencio. La cena dominical. La tradición sagrada e inquebrantable de mi madre. Pero yo sabía, en ese instante, que esto no era una cena. Era una ejecución. Mi ejecución. Todo había comenzado media hora antes, de forma sutil, como siempre empiezan sus manipulaciones. Gaudencio, con esa voz suntuosa que siempre me había erizado la piel, levantó su copa de sidra barata. Suegrita Genoveva, suegrito Silvestre, empezó, Maricela y yo estamos pero tan agradecidos por todo el apoyo que nos dan para la boda. Solo nos falta un pequeño terrenito, para empezar nuestro futuro, ¿sabe? Un lugar para echar raíces. Algo que dé, bueno. Oro verde, si me entiende. Soltó una risita cómplice. Maricela se rió también, dándole un golpecito juguetón en el brazo, pero sus ojos estaban fijos en mi madre, brillantes de anticipación. Era un ataque coordinado. Lo vi tan claro como el agua. Y Genoveva, mi madre, la gran matriarca obsesionada con el que dirán, la mujer que valoraba las apariencias por encima de la sangre, había recogido el guante sin siquiera parpadear. Ahora, la bomba había explotado. Maricela soltó un chillido agudo y aplaudió, haciendo que su pulsera de dije sonara. ¡Ay, mami! ¡Qué increíble! Es perfecto. Tendremos nuestra propia huerta. Gaudencio, ¿te imaginas? Seremos patrones. Gaudencio, el zángano de 28 años que nunca había trabajado un día completo en su vida, le rodeó la cintura con un brazo, asintiendo con la cabeza como un perro de juguete. Excelente decisión, suegra. Excelente. Sabía que podíamos contar con la familia. Ninguno de ellos me miraba. Ni mi padre, que seguía encogido en su silla, fingiendo que la comida era lo más importante del mundo. Ni mi madre,
que ahora cortaba su carne con una precisión quirúrgica, satisfecha. Ni mi hermana, que ya había desbloqueado su teléfono, seguramente para tuitear la gran noticia a sus miles de seguidores falsos. Yo era invisible. O peor, era la mula de carga, la proveedora silenciosa. La dueña de la huerta de aguacates, el milagro, un pedazo de tierra que, gracias a mi sangre, sudor y tecnología, ahora valía más de 15 millones de pesos. Mi huerta. Mi vida. Mi obra. No sentí rabia en ese preciso momento. Ni siquiera sorpresa, si soy honesta. Sentí confirmación. Ese frío helado que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que tus peores miedos, esas sospechas oscuras que guardas en el fondo de tu mente, no eran miedos. Eran la pura verdad. El frío que te confirma que, para tu propia familia, no eres una persona. Eres un recurso. Eres un escalón. Eres un cheque en blanco. Me quedé sentada, inmóvil, mi comida enfriándose en el plato. Mi mente se desconectó por completo de la conversación, que ahora giraba sobre los ridículos planes de la boda y cómo la huerta ayudaría a pagar la luna de miel en Dubái. Mi mente viajó 9 años atrás. Recordé a una Soledad de 25 años, la misma edad que Maricela tenía ahora. Recordé la tierra seca, el polvo, el sol calcinante y la risa burlona de mi padre resonando en mis oídos. Recordé cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada peso de aquel préstamo que casi me ahoga. Y mientras ellos celebraban el despojo, yo empecé a calcular. No, no era rabia lo que sentía. Era algo mucho más peligroso. Era claridad. Era acero líquido enfriándose en mis venas. Mientras Gaudencio pontificaba sobre cómo él modernizaría el negocio y Maricela discutía opciones de color para la casa principal de la huerta, mi mente se perdió en un recorrido por mi propio museo del dolor. Cada recuerdo era una herida, una cicatriz, una prueba más de que la sentencia de esta noche era el destino inevitable de ser la hija invisible, la hija útil. 22 años. Mi graduación como ingeniera agrónoma, con honores, la mejor de mi generación. Había trabajado como mesera todas las noches para pagar los libros que la beca no cubría. Tenía 2 sillas vacías en la primera fila, reservadas para mis padres. Sillas que permanecieron vacías. ¿Cómo íbamos a ir, mija?, me dijo Genoveva esa noche por teléfono, su voz sonando aburrida, distraída por el sonido de la televisión. Fue el recital de baile de Maricela. Se veía divina. No podíamos fallarle, pobrecita, estaba tan nerviosa. El recital de Maricela había sido una kermés en el patio de su preparatoria. Ella tenía 16 años. Yo me había graduado de la universidad. Pero en la balanza de Genoveva, la kermés de la Niña Dorada pesaba más que mi título universitario. Lloré esa noche, abrazada a mi diploma, jurando que un día les demostraría mi valor. ¡Qué ingenua fui! 8 años. Mi bicicleta, mi tesoro, la que había armado yo misma con partes de la chatarrería. Maricela, de 4 años, en un berrinche, le metió un palo a los radios. Salí volando sobre el manubrio, me partí el labio. Cuando le reclamé, mi madre me dio una bofetada. Cállate, Soledad. Fue un accidente. Es solo una niña. Y tú, mírate. Siempre sucia, pareces un niño. Deberías ser más delicada, como tu hermana. A Maricela le compraron un triciclo nuevo y brillante al día siguiente. A mí me quedó la cicatriz en el labio y la certeza de que mi dolor no importaba. 9 años atrás. 25 años. Parada frente a un terreno baldío en las afueras de Uruapan. Polvo, piedras y hierba seca. Tierra muerta, había sentenciado mi padre, Silvestre, con una mueca de desdén. ¿Vas a enterrar el dinero de tu abuelo en este basurero, Soledad? Estás loca. Es tirar el dinero a la basura. El dinero de mi abuelo. Los únicos 500.000 pesos que me había dejado en secreto. Para tu independencia, mija, me había dicho en su lecho de muerte.
para que nunca dejes que te doblen. Ni siquiera tu madre. Mi familia se había puesto furiosa cuando se enteraron. 500.000 pesos. ¿Para ti sola?, gritó Genoveva. ¿Por qué a ti? Ese dinero era para la primera comunión de Maricela. Una primera comunión que, según ella, debía costar lo mismo que una boda. Pero el testamento era claro. No es tierra muerta, papá, le dije, mostrándole los estudios de suelo que había pasado meses haciendo. Solo está sedienta. El acuífero está debajo. Solo necesita la tecnología correcta. Él se rió en mi cara. Tecnología. Sigue soñando, ingeniera. Nadie creía en mí. Usé esos 500,000 dólares pesos no para un auto o un viaje, sino como el enganche para un préstamo agrícola que me helaba la sangre, 5 millones de pesos. El gerente del banco, un hombre gordo y sudoroso, me miró por encima de sus gafas. ¿Usted, señorita? ¿Sola? La agricultura es trabajo de hombres. Pruebe mis números, le dije, deslizando mi plan de negocios de 80 páginas sobre su escritorio. Conseguí el préstamo, pero con intereses criminales. 9 años. 9 años de mi vida se fueron en esa tierra. Mientras Maricela celebraba sus 20 yendo a Cancún, Tulum y Las Vegas, pagada por mis padres, yo estaba con botas de hule a las 2 de la mañana, en medio de una tormenta, reparando una bomba de agua rota. Mientras ella publicaba fotos de sus outfits del día y sus uñas de gel perfectas, yo estaba en reuniones con compradores de aguacate, negociando centavos por kilo, con el lodo hasta los tobillos y las manos callosas y manchadas por la tierra. Mi vieja camioneta, que aún hoy rechina y tose cada mañana, contra sus autos del año que cambiaba cada 2. Y la deuda. Esa deuda de 5 millones que se sentía como una soga al cuello. Había hecho el último pago, el pago final que liquidaba todo, apenas el mes pasado. 30 malditos días. Había sido libre financieramente por 30 días. Ellos lo sabían. Habían esperado pacientemente a que la huerta estuviera limpia, a que el monstruo del banco estuviera muerto, a que la propiedad fuera ganancia pura, para saltar sobre ella. Don Cecilio. 70 años. El mejor amigo de mi abuelo, su compadre del alma. El mejor agrónomo de Michoacán, aunque nunca pisó una universidad. Cuando mi padre me llamó, loca, fui a ver a don Cecilio. Le mostré mis planos para el sistema de riego por goteo, mi análisis del suelo. Él me escuchó en silencio durante 1 hora, masticando un tallo de hierba. Al final, me miró. Sus ojos, arrugados por el sol, brillaron. Tu abuelo estaría orgulloso, niña. Esta tierra no está muerta. Y tú tienes la sangre de él. Salió de su retiro, donde cuidaba a sus nietos, solo para ser mi brazo derecho, mi capataz. No por dinero, me aclaró, sino por lealtad a tu abuelo. Y porque es un honor ver a alguien trabajar la tierra con amor, no solo con codicia. Él era mi verdadera familia. Él había visto mi sudor, mis fracasos y mis lágrimas. La voz chillona de Maricela me trajo de vuelta al presente. Y, obvio, Gaudencio, vamos a tener que despedir a ese viejo, Cecilio. Siempre está sucio y es tan rudo. Nada profesional. Gaudencio traerá a su propio personal, gente más moderna. Despedir a don Cecilio. La última pizca de respeto. La última conexión con mi abuelo. No. Levanté la mirada. El frío en mi interior se había convertido en acero de Damasco. Forjado en capas de dolor, templado en años de desprecio. Dejé los cubiertos suavemente sobre el plato. El tintineo de la plata contra la porcelana de Puebla fue el único sonido en la mesa. Fue un sonido delicado, pero cortó la conversación de Maricela como un hacha. ¿Qué?, dijo ella, parpadeando, confundida por la interrupción de su monólogo sobre personal moderno. No, dije. Fue una palabra. Susurrada, casi. Pero en el silencio espeso de la cena, sonó como un disparo de advertencia.
Gaudencio dejó de sonreír. Maricela frunció el ceño. ¿Qué? No. No, repetí, esta vez más fuerte, levantando la mirada del plato y clavándola primero en Maricela, luego en Gaudencio, y finalmente en mi madre. La huerta es mía. No voy a regalar mi trabajo. No voy a despedir a don Cecilio. Y no voy a regalarles nada. El aire se electrificó. Mi padre, Silvestre, se encogió visiblemente en su asiento, como si esperara que un rayo me partiera en dos. Podía sentir su pánico. Él no temía por mí, temía por la tranquilidad de su cena. Maricela fue la primera en reaccionar. Su rostro se contrajo, no de tristeza, sino de incredulidad ofendida. ¿Qué? Pero mamá dijo que sí. Tú no puedes decir que no. Es mi boda. Es mi propiedad, Maricela. Se llama, El Milagro. Y claro que puedo decir que no, respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Fue entonces cuando Genoveva, la matriarca, la reina, entró en la batalla. No gritó. Fue peor. Su voz bajó a un siseo venenoso, controlado. Soledad. Cierra la boca, ordenó. No. Que te calles, esta vez su voz subió un decibelio. Insolente. Malagradecida. ¿Así nos pagas todo lo que te hemos dado? ¿Esa educación que te pagamos? ¿El techo sobre tu cabeza? La educación la pagué con becas y trabajando de mesera, mamá. Y el techo, trabajo y pago mis propios gastos desde los 18 años. Nunca les he pedido un solo peso, repliqué, mi calma enfureciéndola más. Soledad, por favor, cállate, gritó mi padre, su primera contribución real a la conversación. Su voz era temblorosa, patética. Respeta a tu madre. No arruines la cena. ¿Y quién me respeta a mí, papá? ¿Quién de ustedes ha respetado mis 9 años de trabajo? ¿Arruinar la cena? Ustedes están tratando de arruinar mi vida. Maricela vio que la lógica no funcionaba y recurrió a su arma más poderosa, las lágrimas. Lágrimas falsas, de cocodrilo, que empezaron a brotar mientras se aferraba al brazo de Gaudencio, quien parecía un idiota confundido. Soledad, ¿por qué eres tan egoísta?, sollozó, un llanto perfectamente actuado. Tú ni siquiera tienes novio. Estás sola. Siempre estás sola. ¿Para qué demonios quieres tanto dinero? No tienes con quién compartirlo. Yo lo necesito. Es mi futuro. Mi felicidad. Gaudencio y yo tenemos planes. Vas a arruinar mi boda. La vas a arruinar. Ahí estaba. El golpe bajo de siempre. Estás sola. El recordatorio constante de que, en su mundo, una mujer sin un hombre no valía nada, sin importar que hubiera construido un imperio de 15 millones de pesos desde el polvo. Gaudencio, viendo su oro verde escaparse entre los dedos, intentó jugar al pacificador. Mira, Sole, cuñadita, no seas así. No lo veas como un regalo. Velo como una inversión en la familia. Todos ganamos. Seremos socios. Tú ganas, le corregí, mirándolo con tanto desprecio que retrocedió un poco. Yo pierdo 9 años de mi vida. No somos socios. Y nunca lo seremos. Genoveva se puso de pie. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Era su movimiento final, el de la intimidación absoluta. Se plantó junto a mí, mirándome desde arriba. Escúchame bien, Soledad, dijo, su voz temblando de una furia blanca. Porque no lo voy a repetir. O la entregas por las buenas. O te juro por la memoria de mi madre que la tomaremos por las malas. ¿Y cómo planeas hacer eso, mamá? ¿Me vas a demandar?, la reté. Una sonrisa fea se dibujó en su rostro. Algo mejor. Esta casa, dijo, señalando el suelo de la casa que mis padres habían heredado, sigue siendo nuestra. Y ese cuarto donde todavía guardas tus porquerías, también.
Si no firmas esos papeles de cesión para el viernes, el sábado por la mañana tus cosas están en la calle. Hizo una pausa, saboreando el momento, asegurándose de que yo entendiera la humillación. Todas tus botas sucias, tus libros de plantas y tus overoles manchados. Todo en la banqueta, para que los vecinos vean qué clase de hija malagradecida eres. Y luego, la amenaza final. Y llamaremos a la policía. Le diremos a todos que estás malversando fondos familiares. Que esa huerta siempre fue un negocio de tu padre y que tú, como empleada, te la robaste. Veremos a quién le creen. A una hija solterona, amargada y resentida, o a una madre y una hermana que solo buscan la felicidad de la familia. La amenaza quedó flotando en el aire. Cruda. Brutal. Despiadada. Silencio total. Mi padre me miraba, con los ojos abiertos, suplicante. No suplicando por mí, sino suplicándome que cediera, que trajera la paz a cualquier costo. Miré a Genoveva, con su rostro distorsionado por el odio. Miré a Maricela, que ahora sonreía débilmente detrás de sus lágrimas falsas. Miré a Gaudencio, con su avaricia mal disimulada. Miré a mi padre, con su cobardía infinita. Vi lo que eran. No eran una familia. Eran una jauría de hienas disputándose una presa que yo había cazado. Y entonces, algo dentro de mí, algo que había estado tenso y a punto de romperse durante 34 años, finalmente se soltó. No con un estruendo, sino con un clic silencioso. Mi rostro se relajó. Dejé escapar un suspiro largo, casi como de cansancio. Y luego, para su absoluta confusión, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi triste. Está bien, susurré. Todos se inclinaron para escucharme. Tienen razón. Maricela dejó de llorar al instante, como si hubiera cerrado una llave. Tienen razón, repetí. Qué tonta soy. Ha sido mucho estrés. Es mi deber. La familia es primero. El alivio en la habitación fue tan denso que casi se podía tocar. Genoveva resopló, victoriosa, regresando a su asiento. Está bien, dije, levantando mi copa de agua. Déjenme preparar los papeles. Esa noche no dormí. No por angustia, ni por miedo a las amenazas de mi madre. Dormí poco porque la adrenalina corría por mis venas como un río de hielo. Me senté en el pequeño escritorio de mi antiguo cuarto, el mismo que Genoveva había amenazado con vaciar, y abrí mi laptop. El olor a naftalina de los armarios se mezclaba con el zumbido eléctrico del viejo procesador. Mi sonrisa en la cena no había sido una mentira. Iba a preparar los papeles. Simplemente, no los papeles que ellos esperaban. Mi plan no nació en ese instante, había estado latente, como una semilla en el desierto, esperando la lluvia correcta. La amenaza de mi madre fue el diluvio. A las 6 en punto de la mañana del lunes, mi teléfono estaba en mi oreja. El cielo apenas empezaba a teñirse de gris. No estaba llamando a un notario amigo de la familia para redactar una donación. Estaba llamando al número directo del licenciado Morales, el jefe del departamento legal de Agrocorp. Agrocorp. El conglomerado agrícola más grande de Michoacán. Los tiburones, como mi padre los llamaba con una mezcla de envidia y desprecio. La corporación que, irónicamente, había sido fundada por un hombre que empezó tan pobre como mi abuelo. Y lo más importante, la corporación que había estado tratando de comprar mi huerta, El Milagro, durante el último año. Mi huerta era una joya. No solo por las toneladas de aguacateas de primera exportación. Era por la tecnología. El Milagro era una operación de vanguardia. Gracias a mi formación como ingeniera agrónoma, había implementado un sistema de riego por goteo monitoreado por sensores de humedad, drones que analizaban la salud de cada árbol, y un sistema de trazabilidad que garantizaba la calidad desde la rama hasta el embarque. Había triplicado la producción por hectárea y reducido el consumo de agua a la mitad. Era una máquina de hacer dinero eficiente y sostenible. Y Agrocorp lo sabía.
Su última oferta, la que yo había rechazado hacía apenas un mes porque aún sentía un estúpido apego emocional a la tierra, estaba sobre mi escritorio, 14 millones de pesos. Licenciado Morales, dije en cuanto me contestó. Su voz sonaba áspera, sorprendida por la llamada tan temprana. Habla Soledad. Buenos días. Ingeniera, dijo lentamente, el escepticismo palpable. ¿Ocurre algo? Son las 6 de la mañana. Tengo una contraoferta, dije, ignorando su pregunta. 15 millones de pesos. Cierre inmediato. Pago de contado. Firmo hoy mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Morales era un hombre de negocios astuto, no un tonto. Sabía que mi prisa significaba desesperación, pero también sabía el valor de el milagro. Ingeniera, esto es altamente inusual, dijo, midiendo sus palabras. Hace un mes no quería ni negociar. ¿Puedo preguntar a qué se debe este cambio, y esta prisa? ¿Hay algún problema con la propiedad? Hay un problema familiar que requiere liquidez inmediata, respondí con frialdad, odiando tener que dar explicaciones. La propiedad está limpia. Lo sabe. Sus auditores pasaron semanas en ella. 15 millones. Hoy. Es mi oferta final. Tómela o déjela. Tiene una hora para decidir antes de que llame a sus competidores en California. Sabía que no llamarían a la competencia. Los 15 millones seguían siendo una ganga por el nivel de tecnología y la producción garantizada que recibirían. Estaban comprando una máquina de imprimir dinero. No se precipite, ingeniera. Deme 30 minutos, dijo y colgó. Mientras esperaba, con el corazón latiéndome en la garganta, abrí una nueva cuenta bancaria en línea. Una cuenta de inversión privada, en un banco de Monterrey, lejos de mi banco local de Uruapan donde mi madre conocía a la gerente. 25 minutos después, el teléfono sonó. Era Morales. Trato hecho, ingeniera. 15 millones. Pago de contado. Le envío el contrato de compraventa a su correo en este momento. El equipo legal de Agrocorp es rápido. Puede estar en la notaría 14, con el licenciado Figueroa, a las 4 de la tarde para la firma. Ahí estaré, dije y colgué. Ese lunes fue un borrón. Viví en una especie de neblina automática. A las 4 de la tarde, mientras mi familia probablemente estaba discutiendo los detalles del color de las servilletas para la boda de Maricela, yo estaba sentada en una sala de juntas fría y lujosa, frente a un notario público, firmando hoja tras hoja tras hoja. El acta de venta de El Milagro. Sentí un dolor sordo, como si me estuvieran amputando un brazo. Pero también sentí una extraña ligereza. El martes por la mañana, mi nueva cuenta bancaria reflejaba un saldo que me hizo temblar, $15,000,000.000000 MXN. El martes por la tarde, la venta fue inscrita en el registro público de la propiedad. Legalmente, irrevocablemente, la huerta ya no era mía. Era propiedad privada de Agrocorp. Esa noche, reuní todo el coraje que me quedaba e hice la llamada más difícil de mi vida. Mamá, dije, practicando mi mejor voz de hija obediente y derrotada. ¿Qué quieres, Soledad? Estoy ocupada con el catálogo de las invitaciones, respondió bruscamente. Solo quería avisarte que ya hablé con el notario. Dice que el papeleo para la donación es complicado. Por los impuestos y todo eso. Que tardará unos días en redactar la cesión de derechos. Pues que se apure, espetó. No tenemos todo el año. Sí, claro. Le dije que era urgente, mentí, sintiendo el sabor amargo de la bilis en mi garganta. Dice que todo estará listo para la entrega oficial de la huerta el viernes. A las 10 de la mañana. ¿Les parece bien? Hubo una pausa. Pude oírla gritarle a Maricela al otro lado, dice que el viernes a las 10. Escuché el chillido de alegría de mi hermana. Perfecto, dijo Genoveva, su voz ahora goteando suficiencia. El viernes a las 10.
Y asegúrate de tener todo limpio. Y dile a ese viejo, Cecilio, que prepare todos los libros de cuentas y las nóminas. Gaudencio querrá revisarlos personalmente. Claro, mamá. Yo me encargo de todo. Bien. Más te vale, dijo y colgó. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cuarto. El plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. Solo tenía que sobrevivir los siguientes 3 días. Los siguientes días fueron un ejercicio surrealista de autocontrol. Me movía por la casa como una fantasma, asintiendo y sonriendo, mientras por dentro era un nudo de nervios y acero. El miércoles, como era de esperarse, mi tía Hilaria, la mono volador principal de mi madre y la chismosa oficial de la familia, me llamó. Mija. Soledad. Qué gusto me da, comenzó con esa falsa alegría chillona que usaba cuando estaba a punto de clavar un puñal. Tu mami me contó la maravillosa noticia. Qué bueno que por fin entraste en razón. Ay, qué orgullosa estoy de ti. Gracias, tía, respondí, monótona. Es que, la verdad, ya era hora, continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto. Tú sabes, mija, una mujer sola, con tanto, pues como que no se ve bien. La gente murmura. Pero ahora, qué gesto tan noble. Ayudar a tu hermanita, que es tan dulce, tan bonita, ella sí que nació para ser una reina. Y Gaudencio es un encanto. ¡Qué plantón de hombre! Tragué el veneno. Sí, tía, son una gran pareja. Claro. Y ahora, con la huerta, pues ya tendrán su futuro asegurado. A ver si así, con esta buena obra, Diosito se compadece de ti y te manda un buen hombre, mija. Porque, la verdad, ya se te está pasando el tren, y con ese carácter tuyo. Bueno, qué bueno que lo hiciste. Tu madre está feliz. Ahora sí eres una buena hija. Gracias por llamar, tía. Tengo que irme, estoy preparando papeles. Eso. Prepara todo bien. Adiós, mija, qué orgullosa estoy. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Carácter difícil. Sola. Se te está pasando el tren. El mismo discurso de siempre. Yo no era difícil, era competente. Y en mi familia, para una mujer, eso era un pecado imperdonable. Pero el verdadero espectáculo, la prueba irrefutable de su arrogancia sin límites, ocurrió el jueves por la tarde. Mi teléfono vibró. Era don Cecilio, mi capataz, mi aliado, mi única familia real. Niña, dijo, y su voz, normalmente tranquila y firme como un roble, estaba cargada de una furia contenida que casi hacía vibrar el teléfono. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa, don Cecio? ¿Están todos bien? Yo estoy bien. Los muchachos están bien, gruñó. Pero más te vale que tengas un plan muy bueno para mañana, porque esos 2 zánganos están aquí. Cerré los ojos. No. No puede ser. Sí. Aquí están. Llegaron hace media hora en el auto nuevo de tu hermana. Venimos a inspeccionar nuestra propiedad, así me lo dijeron. La arrogancia. La pura, descarada e insultante arrogancia. Ni siquiera podían esperar al viernes. Don Cecilio, dije, mi voz temblando por primera vez. Por favor, por el amor de Dios, aguante. No les diga nada. No discuta. Solo observe. Mañana todo tendrá sentido. Se lo juro por la memoria de mi abuelo. Hubo un largo silencio. Por la memoria de tu abuelo, está bien, dijo finalmente. Pero no sé cuánto pueda aguantar. El imbécil ese, Gaudencio, me acaba de preguntar si el riego es automático. Dice que no piensa estar abriendo llaves todo el día, porque ellos quieren ingresos pasivos, punto. Me reí. Una risa seca, sin nada de humor. Ingresos pasivos. Claro que sí. Y eso no es lo peor,
continuó don Cecilio, su voz más grave. La niña esa. Maricela, le está diciendo a Juanito, nuestro mejor agrónomo, el que tiene la maestría en plagas, que quiere pintar la bodega de herramientas de color rosa pastel. Rosa. ¿Por qué? Combina con su Instagram. Dios mío, susurré. Y preguntó que dónde estaría bien poner una alberca. Una alberca, niña. Junto a la casa principal. Le dije que ahí están las raíces de los árboles madre, los más antiguos. ¿Y sabes qué me dijo? Ay, qué exagerado, son solo árboles, punto. La estupidez. La estupidez era monumental. Iban a destruir 9 años de trabajo en menos de un mes. Solo un día más, don Cecilio, le supliqué. Solo un día más. Mañana. A las 10. Aquí te espero, mija. Más te vale, dijo y colgó. Esa noche, la prueba definitiva de su victoria anticipada apareció para que todo el mundo la viera. Maricela subió una foto a Instagram. Era una foto profesional. Seguramente habían contratado a un fotógrafo. Era ella y Gaudencio. Estaban parados en la entrada de El Milagro, bajo el arco de hierro que yo había diseñado. Se estaban besando. Pero lo más insultante, lo más grotesco, eran sus pies. Ambos llevaban botas de trabajo. Pero eran botas de marca, carísimas, de esas que cuestan miles de pesos. Y estaban impecablemente, ridículamente limpias. Ni una sola mancha de lodo. Eran botas para una sesión de fotos, no para el trabajo. Eran un disfraz. Y el pie de foto, ese fue el último clavo en el ataúd de mi paciencia. Listos para nuestra nueva vida como patrones de la huerta. Gracias a mi increíble familia y a mi mami @Genoveva la mejor por hacer nuestros sueños realidad. El futuro es oro verde. Patrones. Jefes. Family first. Guardé la captura de pantalla. Patrones, susurré. ¡Qué ridículos! No sabían que el lodo, el verdadero lodo que yo había pisado durante 9 años, el lodo que representaba el trabajo real, estaba a punto de salpicarles en la cara. Y no iba a ser bonito. Viernes. 10 de la mañana en punto. El sol de Michoacán pegaba fuerte, sin piedad. El aire olía a tierra seca y al dulzor lejano de la flor de aguacate. Yo estaba parada frente al gran portón de hierro forjado de El Milagro, el mismo portón bajo el cual Maricela se había tomado su foto de patrona. Pero no estaba sola. A mi derecha, estacionadas en un ángulo que bloqueaba perfectamente la entrada, había 2 camionetas Suburban negras, impecables, con los vidrios polarizados. Sin logos. Eran de la seguridad privada de Agrocorp. A mi izquierda, de pie junto a mí, estaba el licenciado Morales, el jefe del departamento legal de la corporación. A pesar del calor de casi 30 grados, vestía un traje oscuro, camisa blanca y corbata. Impecable. Sostenía un portafolios de cuero. 3 guardias de seguridad uniformados, hombres altos y corpulentos que claramente no eran de por allí, estaban parados a una distancia discreta pero visible, uno junto al portón y 2 cerca de las camionetas. Yo, por mi parte, no me había vestido para una fiesta. Llevaba mis pantalones de trabajo limpios, mis botas de trabajo y una camisa de algodón sencilla. Estaba vestida para el trabajo. Mi último trabajo aquí. A las 9:58 de la mañana, escuchamos el sonido de los motores. No uno, sino 2 autos. 2 vehículos de lujo, un BMW y un Mercedes, muy por encima de las posibilidades reales de mi padre, se estacionaron bruscamente en la terracería, levantando una nube de polvo. Seguramente alquilados para la ocasión. Para la gran toma de posesión. De ellos bajó mi familia. Como una procesión real. Genoveva, vestida de lino blanco de pies a cabeza, como una emperatriz colonial. Gafas de sol de diseñador. Silvestre, mi padre, con una guayabera nueva que le quedaba grande. Se veía pálido y sudaba profusamente, visiblemente incómodo.
Y luego, la pareja estrella. Maricela y Gaudencio. Maricela llevaba un vestido de verano blanco, corto, y, ridículamente, las mismas botas de marca de su foto de Instagram. Se veía como una turista disfrazada. Gaudencio también llevaba sus botas limpias, pantalones cargo, lentes de sol tipo espejo y una sonrisa de pura e insoportable arrogancia. Venían riendo, caminando como si fueran dueños del mundo. Bueno, Sole, gritó Gaudencio desde lejos, aplaudiendo mientras se acercaba. Su voz era demasiado fuerte, demasiado falsa. Llegamos. ¿Dónde están las llaves de nuestro reino? Manos a la obra, que hay que empezar a ser patrón. Maricela se rió, colgándose de su brazo. Ay, Soledad, qué cara tan seria. ¿No estás feliz por mí? Por fin vas a tener tiempo libre. Genoveva se adelantó, ignorando por completo al licenciado Morales y a los guardias. Su mirada pasó por encima de ellos como si fueran invisibles. Se detuvo frente a mí. Llegas temprano, dijo, como si me hiciera un cumplido. Me extendió una carpeta de cuero rojo. Firma aquí la cesión, Soledad. Es el documento del notario. Y vámonos, que reservé mesa en La Casona, para celebrar. Y apúrate, que el sol está arruinando mi peinado. Miré la carpeta. Era una farsa. Un documento que ella misma había mandado a hacer con algún abogado corrupto. Di un paso atrás, posicionándome deliberadamente junto al licenciado Morales. Crucé los brazos. No voy a firmar nada, dije. Mi voz sonó clara, firme y fuerte en el aire quieto de la mañana. La sonrisa de Gaudencio vaciló. Maricela dejó de reír y frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué estupidez estás diciendo ahora, Soledad?, espetó Genoveva, perdiendo la paciencia al instante. No es momento para tus dramas infantiles. Te dimos una semana. Firma. Deja de hacértela interesante, Soledad, gritó Maricela, su voz volviéndose chillona y desagradable. Es mi boda. Mamá, dile algo. Danos las llaves de la casa. Hace calor. Genoveva dio un paso amenazante hacia mí, levantando una mano. Te di una advertencia, niña insolente, y... Fue entonces cuando el licenciado Morales levantó su propia mano. Un gesto tranquilo, pero con una autoridad que detuvo a mi madre en seco. Disculpen, dijo. Su voz era tranquila, profesional, pero cortante como el filo de una navaja. ¿Son ustedes la familia? Genoveva lo miró con desdén, furiosa por la interrupción. ¿Y usted quién demonios es? ¿El jardinero? No lo cité. Lárguese. Soy el representante legal de Agrocorp, dijo él, sin inmutarse por el insulto. Ah, dijo Genoveva, reajustando su máscara de superioridad. Pues mucho gusto. Soy Genoveva. Esta es mi hija Maricela, la nueva dueña de esta propiedad. Ahora, si nos permite, estamos en una transacción familiar. El licenciado Morales casi sonrió. Fue un tic imperceptible en la comisura de sus labios. Me temo que hay un error garrafal, señora. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención absoluta de todos. La ingeniera Soledad vendió esta propiedad, El Milagro, con todo lo que contiene, a mi cliente, Agrocorp, el lunes pasado. A las 4 de la tarde. La transacción está cerrada, pagada y registrada en el registro público de la propiedad. Sacó un documento grueso de su portafolios, encuadernado en azul. Esta es la copia certificada de la escritura. La huerta es propiedad privada de Agrocorp. Y entonces, soltó la frase que yo había estado esperando escuchar, la frase del gancho, la frase que lo cambiaría todo. Y si intentan poner un pie dentro de esta propiedad sin autorización, dijo, señalando con la barbilla a los guardias que ahora se movían sutilmente, mis colegas de seguridad tendrán que escoltarlos fuera. Están cometiendo allanamiento. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio tan profundo, tan denso,
que podía oír el zumbido de una mosca solitaria cerca de mi oído y el latido de mi propio corazón, golpeando fuerte contra mis costillas. Vi cómo el color desaparecía del rostro perfectamente maquillado de mi madre. Sus labios, pintados de un rojo agresivo, se separaron, pero no salió ningún sonido. Vi a Gaudencio abrir la boca y volverla a cerrar, como un pez boqueando. Vi a mi padre retroceder un paso instintivo, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Maricela fue la primera en romperse. Mentira. No fue un grito. Fue un chillido. Un chillido agudo, desgarrador, casi animal, de pura incredulidad y rabia infantil. Es mentira. No es cierto. Soledad, diles que es mentira. Diles. Se giró hacia mí, con el rostro rojo y desencajado. Tú me la diste. Era mi regalo. Era mía. Mamá dijo. Se lanzó hacia mí. No para hablar. Para golpear. Con las uñas extendidas como garras, con la boca abierta en un gruñido. Ni siquiera tuve que moverme. Uno de los guardias de seguridad, un hombre que parecía una montaña con uniforme, sabiamente dio un paso al frente y levantó un brazo. Maricela chocó contra él como si fuera una pared de concreto. El impacto fue seco. Rebotó hacia atrás, perdió el equilibrio con esas botas estúpidas, y cayó sentada sobre el polvo seco. No toquen a mi hija. Animales, gritó Genoveva, fuera de sí, corriendo a ayudar a Maricela a levantarse. Señora, le pido que controle a su familiar, dijo el licenciado Morales con una frialdad ártica. Está intentando agredir a una persona en propiedad privada. Gaudencio, viendo su futuro de ingresos pasivos evaporarse, perdió la poca compostura que le quedaba. Su rostro pasó del blanco al púrpura. No pueden hacernos esto. Esto es ilegal. Esta tierra es nuestra. Nos la prometieron. Quítense. En un arranque de estupidez monumental, intentó empujar al licenciado Morales para entrar por la fuerza al portón. Grave error. El segundo guardia de seguridad, que había estado observándolo, lo interceptó. No lo golpeó. No fue necesario. Simplemente lo agarró del brazo con el que empujaba, usó su propio impulso, y lo giró. Gaudencio, desequilibrado por las botas de suela lisa que nunca habían pisado nada más que asfalto, tropezó hacia atrás. No cayó sobre el polvo seco. Cayó de sentón, con un chapoteo húmedo y asqueroso, en el charco de lodo que se había formado junto al camino por el riego de la noche anterior. Ahí estaba. La imagen perfecta. El patrón. El jefe. El hombre moderno. Sentado en un charco de lodo espeso y oscuro, cubierto de tierra sucia, su camisa cara arruinada, su trasero empapado. Sus ridículas botas de marca, antes impecables, ahora irreconocibles, hundidas en el fango. Se quedó ahí, paralizado por la humillación, farfullando palabras incoherentes. Maricela, al verlo, dejó de llorar por un segundo y luego empezó a llorar más fuerte, un berrinche histérico, golpeando el suelo con los puños. Mi vestido. Mi boda. Lo arruinaste todo. Y entonces, Genoveva me miró. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo oscuro, congestionado por una furia que daba miedo. Se acercó a mí, temblando. Tú, siseó, su voz irreconocible, un gruñido bajo. ¿Qué hiciste, Soledad? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A tu propia familia? Somos tu familia. Te dimos la vida. Di un paso al frente, acortando la distancia. Por primera vez en mi vida, no era yo la que temblaba. Eran ellos. No, dije, y mi voz fue tan tranquila, tan fría, que hasta yo me sorprendí. Ustedes dejaron de ser mi familia el domingo por la noche. En el momento exacto en que me amenazaron con echarme a la calle. La miré a los ojos, sin parpadear. En el momento en que decidieron que mi vida, mi sudor, mis noches sin dormir y mis 9 años de trabajo valían menos que un capricho de Maricela y la ambición de este zángano.
Señalé a Gaudencio, que seguía en el lodo. Ustedes querían robarme mi trabajo. Querían humillarme. Yo solo protegí lo que era mío. Querían la huerta, ¿no? Bueno, la huerta está a salvo. Está en manos de profesionales. Me agaché un poco para mirar a Maricela, que sollozaba en el suelo. Y por cierto, se la vendí a los únicos que ustedes siempre me dijeron que eran el enemigo, Agrocorp. Irónico, ¿no? Me levanté y miré a Gaudencio. Disfruten sus botas nuevas. Fue mi padre, mi cobarde padre, quien habló al final. Su voz fue un susurro roto, apenas audible. Soledad, mija, por favor, tu abuelo amaba esta tierra. Esa fue la última gota. El último insulto. Usar su memoria en mi contra. No te atrevas a mencionarlo, le espeté, y esta vez mi voz sí se rompió, pero con la fuerza de un látigo. El abuelo estaría orgulloso. Estaría orgulloso de que no dejé que me pisotearan. Como ustedes lo pisotearon a él toda su vida, llamándolo ranchero terco. Me di la vuelta, dándoles la espalda. Licenciado, la propiedad es toda suya. Guardias. Retírenlos, por favor, ordenó el abogado, con voz aburrida. Están invadiendo. Los guardias avanzaron. Señores, por favor, les pedimos que se retiren de la propiedad. Di el primer paso hacia el interior de mi antigua huerta, sin mirar atrás, mientras los gritos de Maricela y las maldiciones de Genoveva se ahogaban detrás de mí. Caminé hacia el interior de la huerta. El sonido del llanto histérico de Maricela y los gritos furiosos de Genoveva se fueron apagando con cada paso que daba sobre la tierra que había sido mía. Cuando el gran portón de hierro se cerró detrás de mí con un golpe sordo y metálico, sentí que no solo se cerraba una puerta, sino un capítulo entero de mi vida. Un capítulo pesado, doloroso y lleno de deudas emocionales que por fin quedaban saldadas. Don Cecilio me esperaba junto a la bodega de herramientas, la que, gracias a Dios, nunca sería rosa. Estaba de pie, con su sombrero de paja en las manos. Tenía los ojos húmedos, pero una enorme sonrisa arrugaba su rostro curtido por el sol. Bien hecho, niña, dijo, su voz ronca por la emoción. Tu abuelo está bailando un jarabe en el cielo. Bien hecho. No pude más. Me derrumbé. Lo abracé y lloré. Lloré por los 9 años de soledad, lloré por la familia que nunca tuve, lloré por la traición, y finalmente lloré por la libertad que acababa de comprar. Don Cecilio solo me dio palmadas en la espalda, como lo hacía mi abuelo. Ya pasó, mija. Ya pasó. Ahora empieza lo bueno. Cuando me calmé, saqué un sobre de mi bolsillo. Don Cecilio, esto es para usted y para los muchachos. Una bonificación. Por aguantar tanto. Él intentó rechazarlo. No, niña, esto no es necesario, nosotros. Por favor, lo interrumpí, poniendo el sobre en su mano. Es lo justo. Y no se preocupe por su trabajo. Mi primera y única condición para la venta a Agrocorp fue que lo recontrataran a usted como gerente general de esta unidad, y a todo el equipo. Con un aumento de sueldo del 20%. Les dije que la huerta no valía nada sin la gente que la conoce. Ellos saben que la tecnología no sirve de nada sin el corazón. Y ustedes son el corazón de El Milagro, punto. Don Cecilio me miró, asintió lentamente, y guardó el sobre en su camisa. Eres una buena patrona, Soledad. Mucho mejor de lo que ellos jamás hubieran sido. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de llamadas bloqueadas. Mi madre, mi tía Hilaria, mi padre, números desconocidos. No contesté a ninguno. Había cambiado mi número, pero de alguna forma seguían consiguiendo el nuevo. No importaba. El botón de bloquear se convirtió en mi mejor amigo. Entonces, una tarde, mientras empacaba las últimas cajas de mi pequeño departamento, me mudaba de Uruapan para siempre, recibí una llamada de don Cecilio. Niña, no vas a creer el chisme, dijo, y por primera vez en todos los años que lo conocía,
lo escuché reírse a carcajadas. ¿Qué pasó, don Cecio? Me asusta. Se canceló la boda, soltó. Me senté en una caja. ¿Qué? Lo que oyes. Resulta, explicó, saboreando cada palabra, que la familia del zángano ese, Gaudencio, también eran puros humos. Estaban más quebrados que nada. El tipo debía hasta la camisa en apuestas y tarjetas. Necesitaban tu huerta, la huerta de 15 millones, para usarla como garantía y pagar sus deudas. Apenas supieron que no había huerta, el tipo ese y su familia desaparecieron. Dejaron a tu hermana plantada con las invitaciones y el vestido pagado. No supe si reír o sentir lástima. Elegí no sentir nada. Era un problema que ya no me correspondía. Vaya, fue todo lo que pude decir. La última comunicación que tuve, la única que dejé entrar, fue un único mensaje de voz de mi padre, Silvestre. Lo escuché una sola vez. Hija. Su voz sonaba vieja, hueca, agotada. Tu madre está destrozada. No habla. Maricela no sale de su cuarto, no quiere comer. Dice que le arruinaste la vida. Genoveva dice que nos has deshonrado. Que has destruido a la familia por dinero. Hizo una pausa, y escuché su respiración temblorosa. Yo solo. ¿No crees que fuiste demasiado lejos, mija? Al final del día, te guste o no, somos familia. Escuché ese mensaje mientras estaba sentada en un balcón. Pero no era el balcón de un departamento en Michoacán. Estaba en Ensenada, Baja California. Frente a mí no había aguacates, sino el océano Pacífico, vasto, azul e infinito. El aire olía a sal, a algas, a libertad. Con 15 millones de pesos en mi cuenta, había comprado un boleto de avión solo de ida. Miré el océano. ¿Demasiado lejos?, susurré al viento. ¿O apenas lo suficientemente lejos para por fin ser libre? Borré el mensaje de voz. Apagué el teléfono por un momento. Estaba pensando en mi próximo proyecto. Tal vez una viña. Dicen que el Valle de Guadalupe tiene un potencial increíble. Y la tecnología de riego que usé para los aguacates, dicen que funciona de maravilla con las uvas. Mi antigua familia dice que destruí nuestro honor por dinero. Yo digo que recuperé mi vida y protegí el legado de trabajo de mi abuelo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui yo la mala en esta historia? Gracias por escuchar esta historia en Soul Stories. Si aún no te has suscrito y te gustan las historias como esta, ahora es un buen momento para hacerlo.